Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manon Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour et bienvenue en Ruta Francófona. Qué gusto volver al aire con ustedes para esta segunda temporada en la cual seguiremos descubriendo culturas y fenómenos en el mundo francófono tan diverso y rico. Hoy tengo el gusto de presentarle nuestra nueva acompañante para la temporada, Tilia Berthois, estudiante francesa de intercambio en nuestra universidad. Bienvenida, Tilia, y muy buenos días. Buenos días. Tilia, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué estudias? ¿Qué haces aquí? Yo estoy estudiando el periodismo. Soy de intercambio de Francia. Estoy en la Universidad Bernardo O'Higgins para un año y tengo 18 años. Qué bien, muchas gracias por participar con nosotros. ¿Y ya tienes una experiencia en participar de una radio o algo? No, nunca lo he hecho. Ah, ya, primera vez, qué bueno. Y bueno, ¿cómo te sientes entonces para empezar tu primer capítulo? Un poco estresada, pero muy motivada. Qué bien, también. Sí, no, todo va a salir muy bien. Hoy vamos a acercarnos a un país muchas veces poco conocido, que es Senegal. Abordaremos uno de sus desafíos, pero también una oportunidad más importante actualmente, su juventud. Y en una segunda parte, Tilia nos presentará una de las figuras senegalesas más relevantes, Léopold Sédar Senghor, un presidente con alma poética. Vamos entonces para Senegal, pues. Sí, Manon, antes de abordar la juventud senegalesa y el desafío que representa, ¿me podrías recordar dónde queda Senegal y darme un poco de contexto, por favor? Que no estoy tan clara, la verdad. Sí, claro que sí. Mira, Senegal es un país de África del Oeste que tiene frontera con Mauritania, Mali, Guinea-Bissau, Guinea y Gambia. Una particularidad, de hecho, para Gambia es que todo el territorio de Gambia forma un enclave dentro del país de Senegal, hacia la costa atlántica. Pero también cabe destacar que Senegal es un país, pero también es un río que parte de Mali y sirve de frontera entre Mauritania y Senegal, un río muy importante para la región. Y bueno, volviendo al país, él tiene como capital Dakar, una ciudad importante a nivel de la región, ya que se sitúa en la costa atlántica, forma entonces un puerto importante, lo que constituye una fuente de recursos económicos muy relevante para el país y el comercio a nivel africano. En Senegal existe una diversidad étnica muy importante, lo que se traduce en varios idiomas usados en el país. El idioma oficial, de hecho, es el francés, herencia de la colonización, ¿cierto? Y existen otros 14 idiomas nacionales, como el Wolof, Serer, Fula, Mandenka, Soninké o Diola, entre muchos otros. Senegal es entonces un país muy rico, muy diverso, con varias particularidades y fenómenos que valdrían la pena mencionar aquí, pero bueno, tuvimos que decidir uno, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces me dijiste que querías enfocarte en la juventud senegalesa. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de especial? Bueno, cabe decir que la población general de Senegal es más o menos más de 16 millones de habitantes. Pero dentro de esto, el 75%, o sea, los 3/4 de la población, tiene 35 años o menos, con una edad mediana de 19 años. Y bueno, o sea, por lo mismo hay que considerar que la mitad de la población, el 50%, tiene menos de 15 años. O sea que hay que darse cuenta que básicamente la juventud senegalesa es la población senegalesa. Y bueno, comparando con eso, en 2021 se ve que hay un 24.5% de cesantía en la población activa. Esta cifra es según el Estado senegalés, pero
según la Organización Internacional del Trabajo, hay un 48% de la población activa de cesante. Entonces, comparando esto frente a la cantidad de jóvenes formándose y que van a entrar en el mercado laboral, es evidentemente un desafío mayor para el país. Wow, sí, de verdad que es impresionante. ¿Y es un fenómeno propio de Senegal? No, en realidad es un fenómeno que está muy presente en el continente africano de manera general, y sobre todo eso como tomando en cuenta la cesantía entre esa juventud. El 60% de los cesantes en África, tienen menos de 35 años. Entonces es una situación que obviamente no puede ser sostenible en el tiempo, considerando que llegan más personas al mercado laboral todos los días. Además de esto, existe otras preocupaciones respecto a la empleabilidad, como la precariedad del trabajo, con remuneración no siempre es suficiente para vivir con condiciones dignas, y la fuga de cerebro, de talentos, que significa que las personas mejor formadas, que hicieron estudios de mayor calidad o que tienen más competencia en su carrera, se van a otros países. Entonces resulta que, Senegal, que a veces es el mismo país, ¿verdad?, donde estudiaron, no se beneficia de su mano de obra calificada, que pudiese ser una fuente de innovación y desarrollo relevante. De hecho, hay que también mencionar que tampoco es un fenómeno nuevo, es algo que viene surgiendo desde hace más de 20 años. Bueno, claro, sí, pero si es un problema que es así estructural, ¿cuáles son las soluciones o iniciativas implementadas para enfrentarlo? Sí, esa es la pregunta clave, ¿verdad? Primero que todo, yo creo que es importante considerar que si esa juventud en la población puede ser problemática a veces, o vista como un problema más bien, también es una gran oportunidad de desarrollo por la energía, la creatividad, la inventividad que pueden demostrar los y las jóvenes, ¿verdad? Por otro lado, una parte del problema es que en África vemos que básicamente el 50% de los trabajadores no trabajan en su área de formación o en su carrera. Entonces, por lo mismo, hay muchas voces que se están alzando para pedir un cambio en el papel de las instituciones de educación superior que tendrían que acompañar más a los estudiantes hacia el mercado laboral. Aquello significa no solo formar a los y las estudiantes, sino abrirles sus horizontes y entregarles conocimiento y herramientas sobre su ciudadanía, como ser un ciudadano activo, su entorno social, económico y político dentro de su país y dentro, del mundo, ¿verdad? En ese mundo globalizado que tenemos, y sobre todas las posibilidades laborales que existen. Escuchaba justamente un podcast en el cual una empresaria senegalesa señalaba que a los estudiantes les faltaban competencias prácticas esenciales para trabajar, que se pueden desarrollar, por ejemplo, a través de pasantías laborales. La clave, según ella, es acercar el mundo universitario con el mundo empresarial, que ambos se conozcan más y que haya interacción para evitar este desfase entre la formación universitaria y la entrada al mercado laboral. Y además de eso, que la formación sea adecuada a lo que se le pide en el mercado laboral, hay una necesidad, ¿verdad?, de crear empleos, de desarrollar el emprendimiento, y que obviamente necesita también esas competencias que se necesita para emprender, para lanzar su actividad laboral, y una ayuda, a veces estatal, para obtener un capital suficiente, ¿verdad?, para lanzar su actividad. Sí, claro. ¿Y en eso qué se podría hacer concretamente, crees tú? Yo creo que cabe destacar que, aunque sea un tema muy presente y urgente para Senegal, es igual un problema que se ve a nivel mundial. Entonces, para ello, la Agencia Universitaria de la Francofonía, que es la red de universidades y centros de investigación más grande a nivel mundial, de hecho, de la cual nuestra universidad es miembro, la agencia decidió desarrollar centros de empleabilidad francófonos para aportar un servicio de formación técnica en competencias prácticas y acompañamiento hacia el empleo a los y las estudiantes. Entonces se abrieron varios de estos centros en Senegal, entre los cuales en la prestigiosa Universidad Cheikh Anta Diop en Dakar. Y este proyecto de los centros de empleabilidad francófonos forma parte de los pilares de la agencia para su estrategia a medio y largo plazo.
Bueno, tenemos uno también aquí en la universidad, de hecho, y el objetivo de esto es por lo mismo capacitar a estudiantes tanto en competencias prácticas como blandas, que son estratégicas al momento de postular a un trabajo y permiten desenvolverse de manera óptima, profesional y personalmente en su empleo. Es verdad que es algo que sucede en el mundo universitario de manera general. Por lo mismo, prácticas y formaciones o certificaciones concretas necesitan ser siempre integradas en los currículos universitarios. Sí, claro. Creo que invita también a una reflexión global sobre la necesaria transformación y adaptación de las instituciones de educación superior para preparar a la juventud al mundo laboral y anticipar también de manera adecuada las problemáticas por venir. En este sentido, el ejemplo del cambio climático es una gran evidencia de ello, que necesitamos adaptarnos rápidamente y por ello la formación que tenemos es clave. Y bueno, mencionar, porque por cuestión de tiempo no podemos alargarnos, pero aquella juventud senegalesa es un desafío a nivel laboral y económico, pero también es un factor muy importante para la política del país, ya que constituye una parte clave de la población para las elecciones. Y vimos recientemente el alzamiento de una gran parte de esta juventud que tiene un papel estratégico en la definición del Senegal de mañana, y entonces veremos lo que es por venir para ese gran país. Y bueno, para celebrar entonces esa bienvenida a Senegal, vamos a escuchar Bienvenue au Sénégal de un conjunto de artistas senegaleses de Abdou Guité Seck, Sébastien Piemontesi, Pape Diouf, Mirma, Seibe, Dava Seye, Hassan Ndiaye, Maguette Mbaye, Titi y con las letras de Frédéric Mazet. Welcome to Senegal, my country. Je chante pour toi là-bas, qui aimait mon pays, mais qui l'oublie. Je chante fort pour que tu l'aimes encore et qu'il t'offre le plus beau de ses trésors cachés, de ses secrets gardés. Bienvenue au Sénégal, que ma patrie te soit repos, que notre soleil brille sur ta peau. Bienvenue au Sénégal, et nos sourires en partage, et la beauté des paysages, émerveille ton voyage. Bienvenue au Sénégal. Chantena jantuma mi alla tangayam, chante armatan. Moi, fils du vent, ma voix, mon cours d'encens, ma peau noire sur le sable, Ma terre et mon sang. je chante ton amitié, ta fraternité, Mes souvenirs, mes repères, pour t'offrir quelques fleurs en hiver. bienvenue au Sénégal, que ma patrie te soit repos, que notre soleil brille sur ta peau. Bienvenue au Sénégal, et nos sourires en partage, et la beauté des paysages, émerveille ton voyage. Bienvenue au Sénégal. Je chante pour la brousse, la savane des lions. Je chante les mangroves, le désert, l'horizon, les plaines du Nyokolokoba, les mines de Sabadola, les baobabs de mon terroir. Je chante, je veux te revoir. Et je chante, et j'espère t'offrir quelques fleurs en hiver. Quelques fleurs en hiver. Bienvenue au Sénégal, que ma patrie te soit repos, que notre soleil brille sur ta peau. Bienvenue au Sénégal, et nos sourires en partage, et la beauté des paysages, émerveille ton voyage. Bienvenue au
Estamos de vuelta en Ruta Francófona después de haber escuchado Bienvenue au Sénégal de un conjunto de artistas senegaleses. Y vamos a ver ahora una presentación de Tilia, que nos va a hablar de una persona muy importante para Senegal, una figura que es el poeta y bueno, presidente, ¿verdad?, Léopold Sédar Senghor. Tilia, por favor, ¿me puedes decir más de esta persona que no sé si todo el mundo aquí la conoce y yo de hecho la conozco así de lejos? Sí, claro. Hoy les quería presentar un hombre senegalés muy importante. Se llama Léopold Sédar Senghor. Nació el 9 de octubre de 1906 en la ciudad de Joal, en Senegal. Creció en una familia de tradición serrera que es una de las etnias presentes en Senegal y pronto se interesó a la literatura. Obtuvo su diploma con excelentes calificaciones que le permitieron conseguir una beca para estudiar en Francia a partir de 1928. En 1935 obtuvo su agregación de gramática y enseñó en varias comunas francesas. Fue el primer presidente de la República Senegalesa de 1960 a 1980, pero también fue un poeta y un escritor. Fue de una gran ayuda a la Fundación de la Francofonía y fue también vicepresidente del Alto Consejo de la Francofonía. Por eso es considerado uno de los padres fundadores de la francofonía y en 1962 escribió el artículo fundador El francés, lengua de cultura. Mira, vemos que Léopold fue un hombre con muchas actividades en la vida, ¿verdad? Era a la vez un profesor, un político que quedó presidente 20 años, es enorme, y un poeta. Pero ¿cómo consiguió hacer entonces estos tres trabajos al mismo tiempo? Bueno, fue un poco complicado y por eso renunció a su vida política en 1980. Les explico. Después de ser reelegido para dirigir el país, renunció el 3 de diciembre de 1980. Senghor dirigió el país de manera parecida a un profesor, podemos decir. En efecto, durante el año escolar fue un presidente y durante las vacaciones de verano regresaba a Francia para escribir como un poeta digno. Interpréter poétiquement le monde ne s'oppose pas à le changer politiquement, que significa interpretar de manera poética el mundo no se opone a cambiarle de manera política. Esta frase se refiere a su autobiografía publicada en 1980 con el título La poésie de l'action, la poesía de la acción. En 1979, Senghor fue confrontado a la pregunta si hubiera que elegir qué querías salvar de tu triple vida de poeta, profesor y político, a la cual respondió: mis poemas, eso es lo esencial. De hecho, vemos que antes de ser elegido a la Academia Francesa, ya había elegido su destino. Entiendo. Y después, ¿cómo Léopold Sédar Senghor, cómo consiguió dedicar su vida a sus poemas, siendo que justamente tenía muchas ocupaciones? Sí, después de ser nombrado príncipe de los poetas en 1978, fue elegido para la Academia Francesa el 2 de junio de 1983 en el 16º sillón, donde sucedió al duque de Lévis-Mirepoix. Es el primer africano a ser miembro de la Academia Francesa, fundada en 1734 por el cardenal de Richelieu. Es una institución francesa cuya misión es contribuir sin fines de lucro al perfeccionamiento y a la difusión de las letras. Hay que saber que las letras corresponden al idioma francés, que la institución debe defender y hacerla pura y elocuente. La Academia Francesa también elabora el diccionario francés cada año y distribuye premios, por ejemplo, de poesía, de teatro, de historia o de la francofonía. Así fue elegido nuestro poeta y presidente senegalés Léopold Sédar Senghor, que eligió los poemas como la cosa más importante y por eso renunció en 1980 a su función política. Y de hecho, como Léopold Sédar Senghor cayó en política,
¿por qué estas palabras son las que utilizaba él para describir el camino de su vida y el cambio hacia la política? Sí, Manu, exacto, tienes razón. Leopold usó la frase caer en política porque al inicio no fue predestinado a eso. En efecto, en 1945, cuando regresó a Senegal para grabar poesía oral Serera para su proyecto de tesis universitaria, la política le siguió. Se convirtió en diputado en la Asamblea Nacional de Francia. Reelegido en 1951, fue también secretario general del gobierno francés de Edgar Faure. El 5 de septiembre de 1960, Senghor fue elegido presidente de Senegal y escribió su himno nacional cuyo título es Lion Rouge, León Rojo. Pero después de 20 años dirigiendo el país de Senegal, como lo sabemos, Senghor renunció y decidió dedicar su vida a la poesía. Y bueno, esto demuestra que en la vida a veces hay que elegir lo que queremos hacer de verdad, ¿no? Lo que nos motiva siempre. Y bueno, hablando de dedicar su vida a la poesía, ¿podrías decirnos más sobre los poemas de Léopold Sédar Senghor, por favor? Porque son muy conocidos y por una particularidad, me parece, ¿verdad? Claro que sí, Manon. Y te voy a dar algunos ejemplos también. En 1939, Léopold Sédar Senghor reunió a varios poetas de origen africano y malgache para publicar una antología titulada Antología de la Nueva Poesía Negra y Malgache de Madagascar de lengua francesa. El prefacio de esta antología fue realizado por Jean-Paul Sartre, famoso escritor francés. Esta obra es una oda a África celebrando las mujeres, la civilización africana y el arte negro. Senghor se convirtió en un griot, que significa un artista que quería demostrar la gloria de su país. Entre sus obras podemos citar 3 poemarios como Chant d'ombre, Éthiopique y Liberté. Podemos traducirlos de esta manera: cantos de sombras, etiópicos y libertad. Por otra parte, Leopold era parte del movimiento de la negritud y profundizó este concepto. Para que sea un poco más claro y que todo el mundo nos entienda correctamente y que yo sepa más también de eso, ¿podrías explicarnos cuál es el movimiento de la negritud, por favor? Porque es un movimiento, ¿verdad?, de poesía, me parece, ¿no? Sí, eso, por supuesto. El movimiento de la negritud se caracteriza por el rechazo de la desvalorización del continente africano y del proyecto francés de asimilación cultural, sobre todo durante la colonización. Es decir, establecerse en contra de la superioridad del academicismo europeo. La negritud tiene cuyo objetivo defender la cultura africana y demostrar una igualdad cultural, pero distinta, entre la cultura africana y francesa. Este movimiento fue creado entre las 2 guerras mundiales en el siglo XX por escritores francófonos negros como Christian Philostratte, Aimé Césaire y, por supuesto, Léopold Sédar Senghor. Muy interesante, muy interesante. Entonces, supongo que Léopold Sédar Senghor debería ser muy nacionalista y entonces amando mucho su país, ¿o me equivoco? Bueno, más o menos, porque en realidad Léopold quería ser parte de la cultura francesa y de hecho le gustaba mucho la literatura francesa. Fue un profesor durante muchos años en Francia, como lo sabemos, y fue también parte de la francofonía. En efecto, es verdad que en sus poemas se celebra su tierra natal y su memoria. Amaba mucho su país y le rendía homenaje en sus textos, era abierto al mundo que le rodeaba, en particular con Francia. Su poesía se basa en la esperanza de crear una civilización de lo universal, unificando las tradiciones más allá de sus diferencias. Por eso creo que el concepto de negritud para
creó el concepto de negritud, ¿sí? Para demostrar que la cultura es universal. Pero no olvidemos que fue considerado como el padre fundador de la francofonía y uno de los hombres más importantes del siglo XX. Sí, muchas gracias Tilia, de verdad, por hablarnos de este hombre senegalés muy importante para su propio país, Léopold Sédar Senghor, que para mí me fascinó, tiene una vida muy interesante y fue de verdad parte de un movimiento, tanto a nivel literario, pero también político, que es muy relevante de verdad. Para el siglo XX. Vemos que tiene una actividad muy activa, pero al final lo que queda es lo que quiere hacer de verdad, lo que ama de verdad, y eso fue la poesía, ¿verdad? Más que todo. Claro. Y este estilo, esta opción de vida me parece muy, muy hermoso. Para cerrar y quedándonos un poco con Léopold Sédar Senghor, ahí vamos a escuchar un canto Serer, entonces de su etnia, ¿verdad? Que está hecho en homenaje a Léopold Sédar Senghor.
Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hubo.